como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo súper. Mira pues, mi querido Géminis, vamos a ver con tu lecturita qué es lo que hay. Vamos a escudriñar a fondo esas energías, 9 cartas de energías que le vamos a sacar a esa persona, porque voy a hacer la lectura del diamante. Y vamos a ver entonces qué piensa, qué quiere hacer, cómo está, cómo se siente, qué dice, qué habla, qué opina de ti, qué piensa de ti, te quiere, no te quiere, qué es lo que hay. Así que vamos pues, mi querido Géminis. Esta persona, como siempre, discutiendo y hablando y vociferando y diciendo, pero como que ¿cómo te digo yo? Tanto que habla y tanto que dice y tanto que vocifera, y yo creo que al final de cuentas como que está perdiendo. Como que se está dando cuenta cada día más, mi querido Géminis, que por ahí no era. Como que se está dando cuenta que definitivamente tanto que pelea y pelea, como dice, tanto nadar para morir en la orilla. A pesar de que ha discutido o de que discute quizás consigo mismo, su mente, sus pensamientos, qué sé yo qué, siente que definitivamente como que va a tener que dar un vueltón para acá. Yo no sé, ¿no? Ay, hasta ahí lo estoy viendo. Como que eso es. Porque aquí veo que si estuviera así la carta, estuviéramos diciendo, esta persona está, digamos, manteniendo lo que hizo. Está consciente de lo que hizo y sigue. Pero ahora lo estoy viendo así, al revés. Así que no respondo. Seguimos. Está saliendo un poco de esa miseria, y fue que de verdad esa persona se fue un poco quizás molesta contigo, porque tú, como vuelvo y digo, le mandaste quizás a lo mejor a freír churros por algo que hizo, se portó mal, y esta persona quizás a lo mejor dijo, bueno, ok, de mejores partes me han votado, agarró y se fue, sabiendo que cometió un error. Por alguna razón cometió un delito esa persona ahí en la relación, y tuviste que, como quien dice, sacarlo de patitas a la calle. Ahora resulta que sí, esta persona la pasó duro, no te creas. Lo que pasa es que como que se le fue, como que lo pudo superar o lo está superando, mejor dicho. No es tan fácil. Ahorita, si tú me preguntas, esa persona como que no quisiera todavía venir a proponer, o no se ve en la idea de volver a empezar otra vez. No se ha preguntado, no tiene en sus manos la bola de to be o no to be, this is the question. No la tiene ahorita en sus manos para decir que a lo mejor volverá o volveré o no volveré. No se lo ha propuesto. Sin embargo, con esa primera carta que yo estoy viendo del 5 de espadas invertida, me está diciendo que a pesar de que ha luchado esa persona por no el retorno, está perdiendo, porque siempre como que hay algo que le dice, hay que volver. Y veo que también está tratando también de salir de esa miseria de amor para ver qué es lo que va a hacer. Sin embargo, todavía no se ven resultados. Las 3 cartas han salido invertidas. Veo aquí que está empezando a tener ciertas ideas, que como que al final, como que no al final, en la mitad del camino, como que está queriendo tener una idea para contigo o venirte a proponer algo. Fíjate tú, ¿no? Aquí estoy viendo, lo está analizando, y es el centro del diamante importante. Aquí están estas cuatro espadas, en la que ahí se nota y se ve que está analizando tranquilamente, pensando qué va a hacer definitivamente. ¿Qué voy a hacer yo con mi querido Géminis? ¿Sigo, vuelvo, qué hago? Se me está pasando ya la rabieta que tenía, porque si se fue molesta o molesto, eso sí que te puedo decir. Entonces, ¿será que voy a tener que volver otra vez a donde está Géminis? En eso está. Hay como pocas esperanzas. Quizás, ¿por qué? ¿Por qué te la puedo decir que pueden haber pocas esperanzas? Porque a lo mejor esta persona quizás ha visto que tú te desapareciste, que tú no volviste a verlo más, o que tú no volviste a buscarle, o que si a lo mejor pasa por el lado tuyo, tú ni lo miras, o si trabajan juntos, por ejemplo, tú ni lo pelas. Nada. Entonces esta persona siente en el fondo como que a lo mejor
ha perdido las esperanzas. Ya esto es un arcano mayor en el medio del diamante que me da muchísima información. Seguimos. Esta persona, vuelvo y digo, está soltando cargas. No te preocupes, es lenta esta persona porque está luchando contra su propio orgullo y su propio ego. Se fue molesta, se fue molesto y de verdad que dice, no, que va, yo no voy a soltar prenda, yo no me voy a dejar, pero no, mira, no va a llegar muy lejos esta persona. Hablando y sintiendo así, no va a llegar muy lejos, no, señor. Ajá, mira pues, mira esto. Decidiendo y después de que suelta cargas, se queda, tenía 10 cargas encima, 10 bastos, ahora se queda con 3. Y esas cargas que soltó era porque necesitaba despejar para ver qué hacía. Y ahora esta carta dice, en el amor, me encanta esta carta, de que sí va a volver, que sí quiere otra vez reiniciar, que va a ver cómo lo hace. Lo está buscando la manera de ver cómo puede hacer esto. No te creas que es tan fácil. Una persona orgullosa, eso no es muy fácil. Sin embargo, ahí lo está analizando y dice, yo como que sí quiero volver. Y definitivamente veo aquí que va a volver, pero sin darte como mayores propuestas. Va a querer hablarte o va a querer decirte, no viene como quien dice, ya decirte, sí, mira, yo quiero volver. No va a hacer eso. Va a buscar un pretexto, va a buscar una manera de decirte algunas cositas o de preguntarte por algo o lo que fuera, pero no se va a hablar, no se va a abrir de lleno. Eso lo va a hacer poco a poco, porque es una persona que le cuesta, una persona que es de mucho de pensar y mucho de analizar, muy analítica. Quizás a lo mejor sea una persona del signo del elemento aire. Puede ser Acuario, como puede ser Géminis mismo o como puede ser Libra. Muy de mente, de mentalidad. Entonces son analíticos y de verdad que las piensan muy bien antes de hacerla. Sin embargo, esta persona con pretexticos y tal y qué sé yo, va a querer venir. Y el consejo que te dan, mira pues el consejo tan bello. ¡Mua! Pídele a este gran y bello mago de la magia blanca que si esto es para ti, pues que se manifieste. Vamos a decirlo así, que se manifieste. Y mira pues, mira esto, ¿qué te parece? Otra vez aquí veo el 6 de bastos, aquí como quien dice, haciendo una entrada triunfal. Ahora, también te puedo decir que esta persona que está entrando aquí podría ser en un futuro, quizás a lo mejor hasta una persona nueva, ¿ok? Puede ser también. Aquí hablamos es definitivamente de esa personita que tenías en tu mente especial, pero lo que sale así como por fuera, como por lo menos este corte, puede ser también alguien que pueda venir del futuro, que pueda ser alguien para aquellas personas, yo diría que a lo mejor no están esperando a nadie. Probablemente pueda estar llegando una persona nueva. Pero aquí es lo que es. Qué persona tan dura, ¿no? Una persona que le cuesta, que no es tan fácil, que le cuesta, pero sin embargo, esa persona ahí va a estar. O sea, como decir, yo voy a ver qué hago, cómo le entro a Géminis, a ver, empezandito por suavecito, a ver qué pasa. Y sí, lo que quieres realmente es entrar otra vez en la relación. Lo que pasa es que no te lo va a decir de una buena vez. Así que pídele a tu ser interno que si esta persona es para ti, que se manifieste, que se materialice. Haz lo que hace este mago. Pide y pide también así que se materialice con la otra mano. Así que dale ahí pues, mira, ahí lo estoy viendo. Mi querido y adorado Géminis, ahí te dejo yo con esa lectura. Me encantó esta lectura para que te des cuenta que a veces hay gente que de verdad es terca, es dura y que de verdad que en el corazón tú no puedes estar entre el corazón y la mente. O sea, esta persona estaba luchando muchísimo con esa mente y ese corazón, pero parece ser que el corazón le va a estar ganando. Ahí te dejo pues. Nos estamos viendo en una próxima lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, mi querido amigo, mi Géminis, mi gemelito lindo. Un besito. Bye bye.